bastante bien, porque el trabajo consistió en investigación, en conectarse por teléfono, en ingresar en las páginas de los sindicatos o de las asociaciones profesionales de empleadores, sumándole todas las posibilidades que ustedes tengan de conocimiento personal de algún tema por algún familiar o algún amigo, etc. Entonces, la jornada de alumnos, que seguramente va a ser una semana antes del parcial, la doctora le va a comunicar la fecha, permite que ustedes tomen un tema entre 5 o 6 alumnos, no sé cuántos quedarán sacando el tema de la condicionalidad. ¿Hasta qué día era la condicionalidad? ¿Alguien sabe? Bueno, de todas maneras, si no saben, no importa. Ahora en la semana que viene, creo que es la mesa de mayo, y por lo tanto ya se puede, creo que hasta ahí es el plazo de condicionalidad para aprobar las materias que les faltan a ustedes para quedar como alumnos definitivos del curso. Y con los alumnos que queden, entonces vamos a hacer esa jornada. Mucha gente que envía los trabajos prácticos en forma individual, es decir, no ha conformado grupos, pero para participar de la jornada no se puede hacer individual, tiene que ser en grupo. Entonces, como primera medida tienen que elegir un tema de cualquiera de las unidades del programa, pero obviamente las unidades más ricas para tratar de investigar algo son las que tienen que ver con los sindicatos, los conflictos colectivos de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, la negociación colectiva. Incluso también puede ser, aunque poco se toca la unidad de Derecho Administrativo del Trabajo, porque también pueden investigar un poco cómo es la actividad que realiza la dependencia administrativa del trabajo. No sé cómo se llama en Corrientes, acá en el Chaco se llama Dirección Provincial del Trabajo. También van a encontrar alguna oficina del Ministerio de Trabajo de la Nación, porque también los hay, sobre todo en las capitales de provincia, y también pueden elegir temas vinculados a la seguridad social y a la salud del trabajador y a los riesgos del trabajo. Entonces ustedes eligen un tema, se reparten tareas dentro de ese tema, pueden sumarle, además de los conceptos teóricos, entrevistas, vínculos con páginas de internet, donde se trata algún tema, noticias relativas a las cuestiones que van a exponer, y arman una presentación que normalmente hasta ahora todos los años ha sido una muy buena experiencia, además de que el tema que elijan ya es un tema estudiado para el parcial o para el final. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esto? Profe, ¿cuándo? Esto es una semana antes Más o del menos, porque parcial. tienen que tener, es decir, de acá al parcial falta un mes. Más o menos a mitad de camino va a ser, tienen que tener más o menos dentro de 2 semanas o dentro de 3 semanas, porque tienen que tener el tiempo para, bueno, elegir, organizarse, tratar de hacer el trabajo de campo que se puede, es decir, por lo menos el año pasado los alumnos pudieron, es decir, lograron entrevistas telefónicas que grabaron. Ya el solo hecho de preparar una entrevista les va a ayudar, es decir, si tengo delante mío el líder de un conflicto sindical o un representante sindical, ya sea un delegado gremial o un funcionario, ¿qué le preguntaría? ¿Qué cosas le preguntaría? No solo desde el punto de vista de lo que nosotros sabemos del derecho del trabajo, sino también de otras materias que ustedes ven y les pueden interesar en función de su carrera. Entonces, sumar entrevistas, sumar el seguimiento de un conflicto, por ejemplo.
dicen, bueno, saltó por la televisión como más importante determinado conflicto. Vamos a suponer el de la discusión entre los sindicatos y el gobierno sobre la presencialidad en las escuelas primarias y secundarias. En muchas provincias hay conflictos sobre ese tema. Bueno, seguirlo, tener un concepto de qué es lo que ocurre, cómo se van desarrollando los acontecimientos. Si en Corrientes, no sé si en Corrientes pasa o no. No, acá hay clases normalmente. Normalmente, bueno. Acá, Yo lo que vi hoy en la tele, en Buenos Aires, por ejemplo, ahí en la Plaza de Congreso, estaban haciendo una movilización los enfermeros, que estaban reclamando mejoras salariales. puede ser, sí. Acá también ha ocurrido en el Chaco, con movilizaciones internas dentro del predio del Hospital Perrando de acá de Resistencia. Pero es un ejemplo. Otro, ustedes saben que ADIUN, el sindicato de los docentes e investigadores universitarios de la UNE, está con medida de fuerza. Bueno, pueden tomar cualquiera, pueden tomar eso, pueden tomar un tema de salud, que aunque todavía no se haya dado, ustedes lo pueden investigar en forma independiente y por lo menos exponer los puntos centrales de qué consiste el tema. Yo les sugiero que no pierdan tiempo en eso, porque si se demoran en elegir el tema, no van a tener la posibilidad de presentar una propuesta para que en mis clases la veamos a ver si está correcta o cómo se puede mejorar. Entonces, lo ideal es que ya se pongan en campaña tomando como base los grupos con los cuales hacen los prácticos. ¿Es obligatorio? ¿Es obligatoria la participación? Y tiene una evaluación, es decir, se hace una evaluación y conforma más el perfil de la nota de las características del alumno y la implicancia en la materia. Es así. Ok, lleva nota, pero yo lo que le pregunto es si es obligatoria la participación. Bueno, te repito lo mismo, no sé si obligatorio, en el siguiente sentido, nunca se nos planteó, nadie nunca prefirió no participar. Obviamente que la participación implica investigar y exponer, y eso ayuda a conformar la nota final de un alumno, sobre un alumno, perdón. Profe, Bueno, las pautas del trabajo, requisitos y eso, ¿nos va a subir dentro de poco o algo? bueno, sí, si quieren, si yo se los puedo subir al aula virtual, sí. Que dicho sea de paso, parece que han elegido todos los miércoles para hacer mantenimiento. Por ejemplo, hoy estaba la tarde deshabilitada, pero bueno, de todas maneras son pautas muy sencillas. Elegir un tema, a veces dentro de la unidad, dentro de una unidad puede haber más de un tema interesante. Entonces, repartirse la parte teórica, explicar en qué consiste el tema. Segundo, sumarle una actividad de investigación. Bueno, yo le voy a subir las pautas. Bueno, ustedes obviamente que se dieron cuenta de que yo personalmente estoy demorado en la devolución de los casos prácticos. Perdón, acá me preguntan, el 18 de mayo se dará la clase teórica por la mesa de examen. La mesa de examen de Derecho del Trabajo es a la tarde, a las 18 horas. No creo que haya impedimento para que se dé la clase de la mañana. Nunca lo hubo en cuestiones similares. Por nada. Bueno.
Ustedes saben que la presentación de los trabajos prácticos, como les aclaré la primera vez, tiene que ver, por un lado, por supuesto, para ir asimilando de una mejor forma los conceptos teóricos, digamos, para eso sirve el practicar. Y por otro lado, tiene que ver con la asistencia de ustedes. Tiene que ver con la asistencia de ustedes, es decir, no es una cuestión de nota, sino de presentar el trabajo para ir cumpliendo con la asistencia. En las 2 semanas que duró el examen parcial fueron realmente agotadoras y por lo tanto yo decidí que no les iba a dar en ese momento además el práctico. Pero no se preocupen por la demora del práctico. Ya subí el práctico de la unidad 4 y el práctico de la unidad 5 y 6 en realidad es uno solo que conjuga las dos unidades. Así que en algún momento se va a emparejar los ritmos y cuando lleguemos al final del curso va a estar la asistencia de todos los que hayan presentado el práctico como corresponde. Bueno, vamos, yo sé que ustedes han visto en la clase teórica en forma conjunta cuestiones que tienen que ver con la unidad 5 y la unidad 6, y también me ha dicho la doctora Gómez Carelli que ha comenzado a anunciar o a presentar algunos aspectos que tienen que ver con los conflictos colectivos del trabajo. Yo voy a tomar desde ahí, salvo que alguien me plantee alguna cuestión que quiera volver para atrás sobre las unidades 5 y 6, es decir, sobre el convenio colectivo o sobre la unidad de negociación colectiva. Voy a seguir con conflicto colectivo del trabajo. ¿Nadie plantea algún tema, una pregunta? Bueno, entonces vamos a desarrollar algunos aspectos que son en parte teóricos, pero tratando de no repetir conceptos que ustedes lo van a ver en la teoría, sobre la unidad 7 de conflictos colectivos de trabajo. En primer lugar, lo que tienen que tener en claro que ¿qué es un conflicto? ¿Qué es un conflicto? Obviamente, ya la propia palabra en derecho no tiene un significado sustancialmente distinto del que tiene en el lenguaje común, es decir, cuando estamos en presencia de un conflicto, quiere decir que hay una controversia, hay un debate o un enfrentamiento entre dos partes. Entonces, el conflicto, la diferencia que tiene desde el punto de vista jurídico con otras ramas del conocimiento u otras disciplinas, es que el conflicto en el derecho tiende a canalizarse dentro del sistema jurídico mismo para ser resuelto por las vías que el sistema establece. La composición de partes, la composición de un conflicto, cualquiera sea, qué sé yo, dos personas que discuten en la vereda. Esas dos personas pueden finalizar la discusión poniéndose de acuerdo, pueden finalizar la discusión sin ponerse de acuerdo, pero en tanto y en cuanto la discusión sea solo eso y no la conducta se mantenga dentro de lo permitido legalmente, no va a trascender a lo jurídico. En cambio, si en el marco de una discusión de dos personas empieza a haber agresiones verbales, que está tipificado como una contravención, o empieza a haber agresiones físicas y se producen lesiones, que está tipificado como un delito, o siguiendo con el enfrentamiento puede llegar a haber hasta el asesinato de una persona, con más razones un delito, vamos viendo que ese conflicto puede trascender al punto de llegar a convertirse en un problema jurídico y judicial, que no es lo mismo. Porque para que sea judicial es porque va a intervenir el poder judicial.
Van a intervenir los jueces para o resolver el tema o sancionar al que haya tenido una conducta contraria al derecho. Entonces, eso mismo en el derecho, en el conflicto de trabajo, cómo se interpreta y cómo se manifiesta. Dos partes, cualquiera sea, puede ser un trabajador y otro trabajador, que por un motivo que puede ser cualquiera, tienen un enfrentamiento, llega a un punto que ese enfrentamiento transgrede alguna norma. Vamos a suponer que transgrede un reglamento de empresa. Vamos a suponer una empresa que tiene un reglamento donde dice que los empleados deben guardar una buena conducta y buena relación entre sí, y que no está permitido tales y tales conductas. Entonces, y que para el caso de que se cometieran esas conductas prohibidas, puede dar lugar a origen a un sumario en el cual se advierta al trabajador responsable o se sancione con una suspensión o, llegado el caso, incluso el despido. Entonces puede haber una transgresión a un reglamento de empresa. Cuando la conducta de las personas que están en conflicto llega a un punto que interfieren, se entremezclan con las normas sobre el tema, es que cobra importancia para el derecho. Vamos a suponer otro caso. Un trabajador con el empleador. Tienen un conflicto porque el trabajador interpreta que no le abonan, no le pagan su trabajo de la forma que dice la ley. Ese conflicto puede consistir meramente en un reclamo verbal. A lo mejor el empleador le dice, bueno, sí, vamos, voy a ver tu caso. La semana siguiente vuelve a hacer un reclamo verbal y el empleador le dice, sí, ya vi tu caso, pero no es como vos decís. Bueno, y el conflicto va escalando, es decir, va subiendo de nivel, hasta que llega un momento en que el trabajador decide tomar una medida. ¿Y por qué? Porque ya hay una transgresión a una norma que es la que define la relación entre esas dos partes. En el ejemplo que di, la norma transgredida, si hay una cuestión salarial, es la ley de contrato de trabajo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, en la práctica, nosotros podemos separar esas controversias que hay entre dos partes en conflictos individuales, conflictos plurindividuales y conflictos colectivos. ¿Cuándo hay un conflicto individual? Bueno, como la palabra lo indica, cuando el partícipe del conflicto es un individuo. Es un individuo. ¿Y cuándo es plurindividual? Cuando son más de un individuo. Pero el hecho de que sea más de un individuo no transforma al conflicto en colectivo. Eso ya lo vimos cuando vimos sujetos. Yo le dije, no es lo mismo un grupo de trabajadores que un grupo de trabajadores organizados que se dieron un estatuto, sacaron la personería, etc., porque ese han formado un sindicato, que es una persona, es un sujeto colectivo y que representa un interés colectivo. Entonces, la clasificación que nosotros hacemos de conflicto individual, plurindividual y colectivo es a los fines, como todas las clasificaciones, a unos fines de un mejor estudio nomás del tema, y también para observar que son distintos tipos de conflicto. Porque el conflicto individual de trabajo entre un obrero y su empleador, o entre un obrero y otro obrero, y el conflicto plurindividual de trabajo, por ejemplo, entre 10 obreros de una misma empresa con el empleador, se resuelven por el derecho individual del trabajo.
Es decir, el trabajador reclama el salario, el empleador no le paga el salario, llega un momento en que reclama más y el empleador en lugar de resolverlo lo despide, y el trabajador tiene que recurrir para resolver su conflicto al Poder Judicial, hace una demanda laboral para cobrar la indemnización por despido y el salario que él decía que tenían que pagarle y que no le pagaron. Perfecto. Entonces, ya sea que sea de un trabajador o ya sea que sea de más de un trabajador que está reclamando por un problema particular que afecta solo a esos trabajadores, el conflicto es individual de trabajo con una manifestación que puede ser plurindividual, pero sigue siendo un conflicto del derecho individual de trabajo. En cambio, cuando está afectado el interés colectivo de todo el oficio, de toda la categoría o de toda la profesión o de toda la actividad, de toda una actividad o de toda una empresa, que son las situaciones, todas las situaciones posibles que nos dan surgimiento al sindicato, es decir, la actividad, la empresa, o todo el oficio, o la categoría, o la profesión. Bueno, esa misma clasificación que usamos para poder estudiar los tipos de sindicato nos sirve a nosotros para entender el tipo de conflicto. ¿Cuándo está afectado el interés colectivo? Y, por ejemplo, en el conflicto de Adiune que les he mencionado, se pretende un aumento de salarios que recupere lo perdido por la inflación, más una deuda del gobierno nacional que se comprometió el año pasado a resolver y que no resolvió. ¿Por qué el interés es colectivo? Porque primero que no es solo para Luis de la Mea docente, tampoco es para un grupo de docentes de la UNE, es para todas las universidades nacionales y todo lo que estamos en la categoría docentes de universidades nacionales. ¿Se entiende? Acá no voy a hacer distingo entre docentes titulares, adjuntos, auxiliares, es decir, toda la docencia universitaria tiene un interés colectivo. La forma en que se resuelva esto, suponiendo que den un aumento, va a ser para todos, absolutamente para todo, para toda la categoría, para todo el oficio. Bueno, eso es lo que caracteriza al conflicto colectivo, que haya detrás de ese conflicto un interés colectivo, que no se puede resolver solo con una pequeña porción de trabajadores o con un trabajador en forma individual, sino que tiene que resolverse para todo el conjunto de trabajadores de una rama o de un oficio o de una empresa o de una actividad. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, cuando ustedes sigan una noticia sindical en los diarios, rápidamente van a poder ver, teniendo estos conceptos, cuándo es un conflicto colectivo o cuál es un conflicto plurindividual o individual. Todos los días salen noticias sobre este tema. Entonces a veces pueden leer ustedes que fueron despedidos 10 trabajadores de una empresa X. Y que esos 10 trabajadores despedidos, más sus esposos y familiares, hacen una manifestación y se ponen delante de la empresa para llamar la atención de la población y para impedir que el empresario cierre la planta, por ejemplo. Entonces ustedes ven que intervienen varias personas, pero cuando se resuelva, solamente se va a resolver la situación de esas 10 personas. No se va a resolver la situación del colectivo de trabajadores de esa actividad. Vamos a suponer que sea un comercio. La solución va a ser o la reincorporación o el pago de la indemnización para esas 10 personas. No es algo que va a influir en toda la actividad de comercio de la provincia de Corrientes. En cambio,
van a ver en las noticias otra clase de conflicto en el cual la solución a la que se llegue, ya sea la que quieren los trabajadores o no, involucra necesariamente a toda la actividad, y eso nos está diciendo que es un conflicto colectivo. Bien, quiero seguir un poco el programa. El programa nos dice además de esto de conflicto individual, plurindividual y colectivo, cuáles son las vías de solución, y nos habla de la vía administrativa y nos habla de la vía judicial. Entonces, vamos a dejar ese puntito un poquito para retrotraernos algunas cuestiones. Cuando ustedes tenían que estudiar el artículo 14 bis, en la parte del derecho de los gremios, ¿qué estudiaron ahí? Alguien que me conteste rápidamente. Derecho de los gremios. Buenas tardes, profesor. El derecho a pedir que el ministerio, por ejemplo, haga de árbitro, de conciliador, ese es uno de los derechos como gremio. Sí, el artículo 14 bis no lo nombra al ministerio, pero dice que los gremios tienen derecho a recurrir a la conciliación y al arbitraje. Los gremios tienen derecho a recurrir a la conciliación y al arbitraje. Entonces, también primero dice que tienen derecho de huelga. Entonces, tienen derecho de huelga y tienen derecho a recurrir a la conciliación y al arbitraje. Si recurren a la conciliación, esa conciliación es con el Ministerio de Trabajo. Entonces, una de las vías de solución de un conflicto es a través del Ministerio de Trabajo y por la vía de la conciliación. Cuando eso no dio resultado, la otra vía que queda es la vía judicial. Entonces la cuestión se va a resolver por un juez. La tercera alternativa es el arbitraje, que no va a ser un juez del Poder Judicial, sino un tercero que va a actuar como árbitro para resolver el conflicto. Entonces, aunque no menciona el Ministerio de Trabajo, nosotros sabemos por otras normas, que no vale la pena recargar acá, pero hay una ley nacional, la ley de ministerios, donde se establece cuáles son las facultades de los distintos ministerios. En el artículo que habla de las facultades del Ministerio de Trabajo de la Nación, está justamente el tema de resolver los conflictos colectivos a través de la conciliación. Bueno, de esa ley, más esto que dice la Constitución, surge que el organismo del Estado encargado de resolver por la vía administrativa los conflictos de trabajo es el Ministerio de Trabajo. Y la facultad que tiene el Poder Judicial para intervenir en los conflictos, ya sea individuales, plurindividuales o colectivos, surge de los códigos de procedimiento, de la ley laboral de fondo, etc. Entonces, tenemos dos vías de solución: el conflicto, la vía administrativa y la vía judicial. Cuando ustedes en otras unidades hemos visto que rebobino, para encarar mejor. Nosotros vimos siempre en otras unidades que para encontrar la solución práctica a un problema tenemos que empezar por las normas que nos habilitan la solución de ese problema. Y siempre empezamos por la más importante. Por eso mencioné ahí el 14 bis. Pero después ahí, debajo de la Constitución,